Se me olvidaba, hablando del artículo 340, algo muy importante, queridos colegas. Cuando se imputa el delito de concierto para delinquir, del segundo inciso, o sea, cuando se habla de fines del concierto para delinquir, inmediatamente se activa el artículo 26 de la ley 1121 del año 2006, que nos habla de prohibiciones expresas de otorgar algún tipo de subrogado penal, algún tipo de beneficio, como lo es cárcel domiciliaria o prisión domiciliaria, algún tipo de beneficio como lo es libertad condicional a aquellas personas que son imputados por los delitos de concierto para delinquir con fines y obviamente también de terrorismo. Vuelvo otra vez al terrorismo, artículo 344, que nos habla de las circunstancias de degradación punitiva del delito de terrorismo. Dice cuando se utilicen menores de edad. Segundo, cuando se asalten o se tomen instalaciones de la fuerza pública. Tercero, cuando uno de los copartícipes sea miembro de la fuerza pública. Y cuarto, cuando sea en contra o recaiga sobre persona internacionalmente protegida. Es importante también otro artículo demasiado importante en la seguridad pública, que es el contemplado en el artículo 365 del Código Penal, que nos habla de la fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones. Dice el 365 lo siguiente, queridos colegas, artículo, miren, modificado por la ley 1142 del año 2007. Vuelvo a lo que siempre les he mencionado a ustedes. Cuando se impuso la ley 1142 del año 2007, se estableció qué delitos en Colombia eran de alto impacto, qué delitos se configuraban más que otros en Colombia. Y por estadística de SPOA, Fiscalía y del Consejo Superior de la Judicatura, en sus análisis de sentencias condenatorias, se estableció qué delitos se cometían más en Colombia y cuáles no. Y hablábamos que el hurto es uno de los delitos que más se conoce, que más se configuran en Colombia, que más se cometen en Colombia, la violencia intrafamiliar, la falsedad en documento público grabado por el uso, la inasistencia alimentaria, y aquí viene el porte ilegal de armas, muy importante. Si hacemos una bitácora reflexiva de lo que ha pasado con el porte ilegal de armas, hace 20 años el porte ilegal de armas no era un delito. Se imponía una sanción de tipo administrativo a aquellas personas que portaban un arma de fuego sin su salvoconducto. Posteriormente se estableció ya, porque la gente tenía demasiadas armas sin su salvoconducto legal y vigente, y se estableció una pena de 1 a 4 años. Posteriormente se elevó la pena de 4 a 8 años. Hoy en día la pena de porte ilegal de armas empieza de 9 años de prisión. Es un delito que tiene una pena bastante cuantiosa. Y inclusive hay circunstancias de degradación punitiva sobre el porte ilegal de armas que inclusive duplican la pena. Estamos hablando de penas de 18 años de prisión. Aquella persona, por ejemplo, que utilice un arma de fuego y que sea portada en un vehículo automotor y sea utilizado ese medio automotor para el despliegue de ese porte ilegal de armas. Miren ustedes que son circunstancias de degradación específica bastante generosos en la pena. Y sin embargo, si ustedes miran en el común del día, escuchando noticias, todos los días capturan personas con armas sin tener su salvoconducto. Es importante también hacer un cotejo con lo mencionado en el decreto 2535 del año 93, que establece la clasificación de las armas y establece una clasificación, si no estoy mal, y mi memoria no me falla, porque no lo tengo en este momento a la mano. Ese decreto 2535 establece primero las armas deportivas, segundo las armas de colección y tercero las armas que se pueden portar libremente y las armas que son de uso privativo de las fuerzas militares. Las armas de colección y las armas deportivas también tienen su porte legal. Ahora bien, existen armas que ni siquiera llegan a la configuración de un delito.
Por ejemplo, las armas de Fisto, que es cuando le cargaban la pólvora en el cañón para poderla percutir, esas armas no son hoy en día, no hacen parte, perdón, de lo contemplado en el artículo 365 del Código Penal. Entonces, vuelvo al artículo 365. Dice, la pena mínima anteriormente dispuesta se duplicará, lo que les decía, cuando la conducta se cometa sobre las siguientes circunstancias, utilizando medios motorizados, lo que les decía. Segundo, cuando el arma provenga de un delito. Tercero, cuando se oponga resistencia de forma violenta a los requerimientos de las autoridades. Y cuarto, cuando se empleen máscaras o elementos similares que sirvan para ocultar la identidad o dificulten, como en la Casa de Papel. Esas máscaras obviamente, si se utilizan en la comisión de un delito, si aportan armas, se duplica la pena, amigos. Artículo 366 nos habla de la fabricación, porte, tráfico de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Y dice que el que sin permiso de autoridad competente importe, trafique, fabrique, repare, almacene, conserve, adquiera, suministro, porte de armas de uso privativo de las fuerzas militares, la pena empieza de 11 años de prisión. Acá también hay algo muy importante que no puede pasar. No solo hablan de la funcionalidad del arma, sino de sus partes esenciales. Por ejemplo, si una persona en un cacheo, en alguna calle, le encuentran municiones, balas, ya se configura el delito de porte ilegal de armas. O si tiene el percutor, o si tiene el cañón, o inclusive la sola cacha, ya configura una parte esencial del arma. Hace muchos años nosotros los defensores, en esa época del Sistema Nacional de Defensoría Pública al que pertenecí, defendíamos sobre la funcionalidad del arma, y siempre se ponía un experticio técnico, el arma en cuestión, el arma incautada y la persona detenida, y sobre el arma incautada se hacía un formato especial de FPJ 13, de un informe informe de Policía Judicial de Laboratorio, en el cual se establecía si el arma era nociva, era lesiva, si era apta para producir disparos. Si no salía apta para producir disparos, nosotros alegábamos que no se cumplía la funcionalidad del artículo 365, luego no se podía configurar ese delito de porte ilegal de armas. Hoy en día no. Hoy en día solo con portar partes esenciales o el arma como tal, así funcione o no funcione, se configura el porte ilegal de armas. Voy a dejarles una lectura complementaria, que es leer el decreto 2535 del año 93, para que ustedes tengan eso muy claro, y la ley 1121 del año 2006, para que ustedes vean conforme a lo del concierto, la ley 1121, y también conforme al porte ilegal de armas, el decreto 2535 del año 93, 2535 del año 93, para que sea lectura complementaria para el examen final. Les agradezco mucho, seguimos en contacto para la próxima clase del lunes. Muy amables, buena tarde.